Parece que habla a través del Señor. Pido de una manera especial, Padre. Y ahora se lo entrego a nuestro predicador, a nuestro maestro, a Michael. Gracias, Lucito. Gracias. Le damos gracias al Señor porque Él es grande, poderoso y porque Él está en control de todas las cosas. Escuchaba a través de los agradecimientos y las acciones de gracias que siempre tenemos algo por qué darle gracias a Dios. Siempre, siempre hay algo. Pero esta noche me ha tocado hablar sobre la gratitud ante la ingratitud. Y voy a comenzar con esta frase, que el agradecimiento es un sentimiento de aprecio y reconocimiento por las cosas buenas de la vida y también el acto de dar las gracias. Uno, se puede sentir agradecimiento por las cosas que se tienen, como un lugar para vivir, comida, agua, amigos y familiares. También se puede ser agradecido o se puede agradecer por experiencias positivas, como mirar un atardecer, tener éxito en un deporte o estar vivo. Expresar agradecimiento implica ser consciente de las bendiciones y experiencias positivas que se tienen en lugar de enfocarse solo en lo negativo. Y a veces creo que debido a que el hombre y la naturaleza humana se enfoca en lo negativo, hace que nos olvidemos de lo que tenemos o de lo que Dios nos ha dado para dar gracias a Dios. Nos enfocamos tanto en lo negativo, en lo que no tenemos, que nos olvidamos de dar gracias a Dios por lo que tenemos. La gratitud tiene muchos beneficios para el ser humano, aunque usted no lo crea. Primero, aumenta la felicidad y la satisfacción con la vida. Mejora la autoestima y el optimismo. Contribuye a un estilo de vida más saludable. Fortalece el sistema inmune. Reduce emociones negativas como la envidia, la depresión, la soledad y el materialismo. Así es que interesante como todas las cosas buenas, como el dar gracias, como el ser agradecidos, son cosas que nos causan un bienestar al ser humano. Miren, hay algunos versículos que quisiera mencionar que hablan sobre el agradecimiento, y los voy a mencionar brevemente y por encima. Por ejemplo, Esdras 3:11 dice, con alabanza y acción de gracias cantaban al Señor. Salmo 7:17, daré gracias al Señor por su justicia. Salmo 9:11, te daré gracias, Señor, de todo corazón. Hay un versículo que engloba mucho esto del dar gracias y de ser agradecidos. Y está en Primera de Tesalonicenses 5:18 y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo engloba bastante generalizado, pero el salmista lo hace un poco más personal. En Salmos 28, versículo 7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en él confía, de él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El salmista entendía de que la protección que él tenía, el escudo que él tenía y todo lo que recibía venía de Dios, y su corazón saltaba de alegría y con cánticos le daba gracias. Hay ciertas frases populares o dichos sobre el agradecimiento y quiero mencionar algunos de ellos. La gratitud silenciosa no significa mucho para nadie, y eso lo voy a estar examinando un poco más adelante. Voy a repetir esto, escuchen esto. La gratitud silenciosa no significa mucho para nadie. Decimos frecuentemente, el Señor sabe que yo estoy agradecido. O esa persona sabe que yo le agradezco muchísimo por lo que hizo por mí. O el pastor sabe que yo estoy muy agradecido por lo que él ha hecho por mí. Y muchas veces ni el Señor lo sabe, ni nuestro hermano lo sabe, ni el pastor lo sabe de que estamos agradecidos. Es por eso que tenemos que ir y lo tenemos que decir. Es por eso que a veces el agradecimiento silencioso es un agradecimiento que no tiene, no voy a decir mucha validez, simplemente no. Voy a regresar a la página esa donde tenía esa.
La gratitud silenciosa no significa mucho para nadie. O sea, a veces tenemos que ir y tenemos que expresar el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón. Otra cosa más, una mente agradecida es una gran mente que con el tiempo atrae hacia sí grandes cosas. ¿No les ha pasado a ustedes de que ustedes, por ejemplo, cuando alguien es agradecido, como que tienen las ganas de hacerle nuevamente un favor? Esta persona es agradecida y como que el solo hecho de que esa persona sea agradecida, como que uno se siente más confortable en hacer algo por ellos. De la misma forma, hay gente que son malagradecidos y que como que uno como que es medio reacio a no hacer cosas y a veces no lo hace simplemente uno por no querer hacerlas, simplemente que ese sentimiento que está en la parte trasera de nuestro cerebro, a veces como que dice, quizás lo haga, quizás no lo haga. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Y por último, escuchen esto porque esto creo que es muy interesante. La gratitud es cuando el recuerdo se guarda en el corazón y no en la mente. ¿Y por qué digo esto? Porque la mente olvida. Usted en la mente olvida lo que alguien hizo por usted un mes atrás, una semana atrás, pero el corazón retiene o guarda, y cuando usted retiene en su corazón lo que alguien ha hecho por usted, le da más razones para ser una persona agradecida. Y por último, el receptor agradecido tiene una cosecha abundante. Como dije anteriormente, uno tiende a recibir más bendición cuando es agradecido. Siempre hay que estar dándole gracias a Dios, dándole gracias a la persona que hace algo por uno. Y miren, vamos a enfocar todo este tema de agradecimiento en el libro de Lucas, capítulo 17, del 12 al 18. Y ahí vemos la historia de 10 leprosos que pasan por un proceso de sanidad y simplemente uno decide regresar. Y vamos a leer el versículo 12 y dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Primero, los leprosos siguieron las leyes establecidas de que tenían que estar apartados de la ciudad. Segundo, ¿qué fue lo que hicieron? Alzaron la voz. No es lo que nosotros hacemos de vez en cuando necesitamos algo. Ayuda, por favor, ayúdenme, por favor. Alzamos la voz en ese clamor de necesidad. Y miren lo que hizo Jesús. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, en el versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un par de cosas muy interesantes en estos dos versículos que hemos leído. Primero, Jesús no les promete sanidad, como ya lo había hecho antes con otras sanidades que había hecho. Le puso barro en el ojo al ciego, el ciego vio, el paralítico caminó. Fueron hechos que Jesús fue y concretamente dijo, ahora eres sanado, camina. Pero Jesús no le dice, te voy a sanar. Lo único que les dice a ellos es, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús le da una orden y les dice lo que tienen que hacer. Y a veces la sanidad viene producto de la obediencia. Porque si estos hombres no hubiesen obedecido, no hubiesen sido sanados. Así es que la sanidad viene producto de la obediencia, pero esto obviamente es tema de otro momento. Y miren, la sanidad les viene no cuando se muestran a los sacerdotes, sino que la sanidad les viene cuando están en camino a mostrarse a los sacerdotes. Es decir, aún iban en camino y según la ley, era que si usted era leproso y era sanado, usted tenía que mostrarse a los sacerdotes para que los sacerdotes lo dejaran reintegrarse en la sociedad. Pero los leprosos ni siquiera habían llegado
a los sacerdotes y ya habían sido curados. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los 10 leprosos fueron sanados en el camino. Ahora, la lepra era una enfermedad visual. No se necesitaban exámenes médicos, ni MRIs, ni CT scans, nada. Era una enfermedad visual que uno lo podía ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el camino, mientras van a los sacerdotes, ellos se dan cuenta de que ya sus pieles están nuevas, que han sido curados. Pero simplemente de los 10, uno decide regresar. Jesús no les había dicho que los iba a sanar literalmente. Vuelvo y repito esa frase. Pero el leproso entendió que la sanidad vino de aquel que le había dicho que fueran los sacerdotes. Y él decide actuar de una forma que quedó registrado para la eternidad dentro de este capítulo 17, en un acto de agradecimiento. ¿Qué es lo que fue? Lo que hizo, volvió. Ahora, los actos de agradecimiento a veces requieren una acción. Y tiene que ser a veces una acción distinguida, una acción marcada. Y eso fue lo que hizo este leproso. Este leproso volvió. Y cuando regresó, versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Ahora, antes de que el leproso llegara donde Jesús, él tuvo que prácticamente hacer un par de cosas que la narrativa de este hecho en el libro de Lucas no nos expresa. Por ejemplo, Jesús ya no estaba en el mismo lugar donde se había encontrado con los leprosos. Ya Jesús había entrado a la aldea, había hecho sus cosas, quizás estaba en el mercado, quizás estaba en un templo, quizás estaba enseñando. Así que el leproso tuvo que hacer, cuando regresó, tuvo que buscar a Jesús. Quizás el leproso tuvo que preguntarle a la gente en la calle, ¿dónde está Jesús? ¿Han visto a Jesús? En las plazas, en los mercados, en alguna casa. Este leproso fue más allá de donde tenía que ir, porque el leproso podía haber regresado a la entrada de la aldea y decir, oh, no encuentro a Jesús. Bueno, vine a agradecerle, le vine a dar las gracias, pero como no lo encuentro, me voy a ir. ¿Qué es lo que hizo el leproso? Fue y buscó a Jesús. Hizo más de lo que tenía que hacer. ¿Y se acuerdan lo que hablamos al principio? La gratitud silenciosa no significa mucho para nadie, porque el leproso podía haber llegado hasta ese punto y haber dicho, ok, Señor, no te encuentro, gracias por todo, Jesús, me voy. Y claro, y esa disposición de agradecimiento también es buena, es positiva, pero el leproso tenía un corazón lleno de agradecimiento. Tanto agradecimiento estaba de que él estaba dispuesto a ir esa milla extra para encontrarse con Jesús. Y lo quería hacer, como dicen en la televisión, en vivo y en directo. Lo quería hacer en presencia, lo quería hacer en persona. Él no quería que su agradecimiento fuese un agradecimiento frío y silencioso. Él quería que Jesús supiera de que realmente él estaba muy agradecido y de que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuese para encontrar al que le había sanado. En el versículo 16 nos especifica una cosa que uno creyera que no tiene mucha relevancia. Y dice, y este era samaritano. Todos sabemos muy bien que los samaritanos eran medio despreciados por los judíos, eran marginados, y no se les veía muy bien. Cada vez que hablaban de un samaritano, como que tenían
un poco de, no rabia, pero tenían, no se hablaba bien de ellos. Lo que la Biblia está especificando es que, y especifica que es un samaritano el que regresó. No fue ni un judío, no fue un religioso, no fue uno que sabía, uno que sabía, sabía las leyes, fue un samaritano. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el sentimiento de gratitud, mis hermanos, es un sentimiento universal. Este sentimiento de agradecimiento puede venir de un creyente como puede venir de un inconverso. Puede que haya un musulmán que mucha gente desprecia, pero puede ser un musulmán agradecido. Puede que haya un cristiano amante de Dios, pero puede que ese cristiano no sea una persona agradecida. ¿Y qué es lo que sucede? Que el solo hecho de que implica que era un samaritano, esto nos da a entender de que el sentimiento de agradecimiento lo puede tener cualquier persona. No tiene que ser específicamente una persona en especial. Usted puede encontrarse en el camino con un creyente malagradecido, como se puede encontrar con un impío con mucha gratitud en su corazón. Voy a repetir esto porque creo que es importante. Usted y yo nos podemos encontrar en el camino con un creyente malagradecido, como se puede encontrar a un impío con mucha gratitud en su corazón. La religión no determina nuestro grado de gratitud. A veces creemos, porque este es cristiano, este es un hombre agradecido. Y a veces uno encuentra en la iglesia personas que no son tan agradecidos, lamentablemente. Yo he conocido gente que profesan la religión católica y son buenas personas y son agradecidas y a veces más agradecidas de lo que yo soy. Y todos nosotros, de alguna forma u otra, hemos recibido un afecto de agradecimiento, a veces de la persona que menos, menos esperábamos. ¿No le ha pasado a usted que dice que hace algo por alguien y dice, wow, esta persona, yo no pensé que iba a ser tan agradecida y regresó y me dio las gracias, me llamó, me mandó un texto? Y hay veces que uno hace algo por una persona que espera que venga y sea agradecida. Y posiblemente ni siquiera levanta el teléfono para decirle, mira, gracias por lo que hiciste, gracias por el favor que me diste. Ahora nosotros no hacemos cosas para recibir el agradecimiento. Hacemos cosas porque creemos que Dios las pone en el corazón. Miren, yo tengo una de las cosas que yo a veces hago es que cuando alguien va a entrar a la vía principal, yo voy y a veces lo dejo pasar. No siempre, no les voy a decir que siempre lo dejo pasar, pero los dejo pasar, lo dejo que entren a la vía principal. Y muchas veces ni siquiera me levantan la mano para decirme las gracias. Entran y como que si entran como Pedro por su casa y como que se sienten con el título de decir, bueno, yo voy a entrar y voy a entrar. Y yo se lo digo a mi esposa, me voy a hacer todo con mi esposa, me dice, mira ese mal agradecido, ni siquiera me dio las gracias, ni siquiera levantó la mano, ni siquiera bajó el vidrio, sacó la mano o me mostró algo para decirme gracias. Y mi esposa me dice, no, tú tienes que hacerlo, no te preocupes, que eso pasa y no, no lo hagas para que la gente te esté levantando la mano y te esté agradeciendo. Pero eso a mí a veces me calienta la cabeza, me da rabia, me da un poco de ira, porque cuando a mí alguien me deja entrar en la vía, yo lo que hago es que bajo el vidrito, levanto la mano y le quiero demostrar con un acto de agradecimiento que estoy agradecido porque me dejó entrar en la vía. El otro día me fui a cortar el pelo y me encontré a una señora que eran dos peluqueros, siempre me corto el pelo con la misma persona. Y había una señora ahí que era la peluquera secundaria, y entonces la señora es cubana y me preguntó dónde yo era. Le dije, no, yo soy chileno,
Y me dice, ah, mira, mis dos hijos están en Chile. Viajé a Chile y, y prácticamente después logré sacar a mis hijos de ahí, pero esta señora lamentablemente cuando le expresó a esta peluquera la situación, dijo que lamentablemente estaba muy triste porque los hijos habían ido a Chile, se habían graduado de medicina de Cuba y en Chile les estaba yendo muy bien y se habían olvidado de ella. Tanto fue así que la señora terminó regresando a Cuba con el corazón prácticamente eh, todo quebrado porque sus hijos, sus propios hijos, no eran personas que le habían agradecido, primero por el hecho de haberlos sacado de Cuba y segundo porque eran prácticamente sus hijos. Y esto nos demuestra una cosa muy importante, que el agradecimiento, la gratitud, ese sentimiento de agradecimiento es un sentimiento que nosotros tenemos que desarrollar. A veces no lo tenemos, a veces como que nos cuesta dar las gracias, a veces como que nos cuesta decir gracias por lo que tú me has dado, Señor. Y yo creo que ese sentimiento nosotros lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que cultivar en nuestros corazones. Es un sentimiento que lo tenemos que trabajar. Hay algunas personas que son bien abiertas, son bien agradecidas, otras que son más o menos, y hay otras que son prácticamente secas en ese sentido de agradecer. Y nosotros tenemos que cultivar ese sentimiento de agradecimiento en nuestros corazones. Mira, vayamos al versículo número 17. El versículo número 17 nos dice, después de que el hombre volvió, después de que el ex leproso regresó, volvió, encontró a Jesús, Jesús le responde en el versículo 17, dice, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ya vimos que era el extranjero, que era un samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Primero, Jesús no buscó agradecimiento de estos 10 para sentirse bien, para sentirse cómodo. Él no estaba buscando un sentimiento de agradecimiento. Él lo hizo porque él deseó sanar a estos 10 leprosos. Jesús le pregunta, ¿y qué pasó con los otros 9? ¿Por qué los otros 9 no tuvieron el sentimiento que tuvo este en su corazón de regresar y dar las gracias? Quizás esos otros 9 tuvieron un agradecimiento esa frase. Quizás esos otros 9 tuvieron un agradecimiento silencioso. Posiblemente, y la Biblia no lo dice, posiblemente estos otros 9, cuando se vieron sanados, dijeron, Señor, gracias, te agradecemos, agradecemos lo que has hecho por nosotros, y siguieron su camino. Y ese agradecimiento está bien, no es un agradecimiento malo, pero el agradecimiento que muestra este samaritano al regresar, al postrarse delante de Jesús, eso es lo que prácticamente marcó la diferencia. Y no es que el agradecimiento del buen samaritano haya dejado ver mal a los otros 9, pero ese fue el acto que la Biblia, que en el libro de Lucas se registra como un acto prácticamente que quedó marcado para el resto de la vida. Quizás los otros 9 no regresaron. ¿Por qué? Posiblemente uno de ellos se iba a casar y fue y buscó a su novia nuevamente para casarse. Posiblemente otro había sembrado y fue a cosechar. Posiblemente otro había comenzado una construcción en su casa y decidió prácticamente ir a terminar de construirla. Posiblemente otro
había hecho inversiones, había hecho negocios y se enfermó y ahora quería simplemente regresar y poder concluir con esos. Siempre hay una excusa para no ser personas agradecidas. No sé cuál es la excusa que tuvieron estos 9 leprosos, pero definitivamente estos 9 leprosos sanados no regresaron. La gratitud en silencio no le sirve a nadie. ¿De qué nos sirve vendernos la idea de que somos agradecidos si no se lo expresamos a nadie por temor quizás a mostrarnos vulnerable? Ah, no, yo no voy a dar las gracias porque si no me muestra como que me muestra muy vulnerable, muy indefenso. ¿Cuántas veces dices esta palabra mágica? Gracias. Esa es la palabra mágica. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando ustedes van, le abren la puerta a alguien, yo a veces soy medio sarcástico, abro la puerta, la persona pasa, tengo, mi jefa actual lamentablemente tiene esa, le abro la puerta, pasa, no me dice nada, y yo a veces le digo, you're welcome. ¿No le ha pasado a ustedes? Como que uno espera algo de agradecimiento porque, por último, claro, yo voy y le abro la puerta, no porque, le abro la puerta primero porque me, le abro la puerta primero porque es mi jefa, ¿ok? Pero uno espera esa retribución a una acción. La gratitud es un sentimiento que debe salir de allá adentro de nuestro corazón y no de labios para afuera. Cuando hay un agradecimiento, y lo podemos ver esto en este samaritano que tuvo mucho agradecimiento. Miren, des en cuenta que el samaritano ni siquiera llegó a ver a los sacerdotes. Antes de integrarse en la sociedad, antes de querer reintegrarse en la comunidad, él pensó en agradecerle a Jesús antes de que él dijera, oh, déjame ir a los sacerdotes, déjame que me reintegren en la sociedad, déjame hacer esto primero y después volveré a darle las gracias. Antes de que el hombre llegara a los sacerdotes, cuando se vio que ya había sido sanado, el hombre se gira, se da la vuelta y vuelve a ver a Jesús. Y esto nos demuestra de que el hombre tenía un corazón lleno de agradecimiento, de que estaba empapado de ese agradecimiento y estaba dispuesto a hacer lo que fuera lo necesario para decirle, Jesús, aquí estoy. Y una cosa que no mencioné anteriormente, que se lo voy a mencionar ahora, que ese sentimiento de agradecimiento cuando el samaritano vuelve y se postra y tiene ese intercambio con Jesús, lo que hace, voy a regresar un poco, en el versículo 19, y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que imagínense que un sentimiento de agradecimiento no simplemente le sirvió al ex leproso mostrar sus sentimientos, sino que además le obtuvo la salvación, porque prácticamente Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Cosa que no experimentaron los otros 9. Y a veces cuando nosotros hacemos ese acto de agradecimiento, ese paso extra, viene otras bendiciones con eso. Versículo 18. Lo acabo de decir, no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, Dios conoce y mira nuestras intenciones. Dios las conoce. Y Él sabe que en tu corazón hay agradecimiento. Él simplemente está esperando a ver cómo tú, o como usted, o como yo lo expresamos. Desarrollemos el don del agradecimiento en nuestras vidas. No lo dejemos que se disipe. Seamos activos en nuestra manera de agradecerle a Dios por los múltiples favores que Él nos da.
No seamos personas que tienen un sentimiento de gratitud silencioso. Acerquémonos a nuestro hermano. Digámosle, te doy gracias o le doy gracias a Dios porque tú eres mi hermano. Una de las cosas que a veces yo disfruto más con Luisito es el buen sentido del humor. Y yo le doy gracias a Dios porque Luis tiene un buen sentido del humor. A veces nos conectamos ahí en la adoración y nos tiramos un par de chistes. O a veces él me tira un par de chistes en el WhatsApp, en el WhatsApp y yo le doy gracias a Dios porque Luis es una persona con la cual yo compagino y me siento agradable con él y yo se lo expreso. Luis, yo te quiero agradecer porque tú eres mi hermano. O quizás usted puede decirle la próxima vez que vea a sus pastores, decirle, pastores, yo les agradezco porque ustedes son mi guía espiritual, ustedes son mis pastores, ustedes son los que me ayudan constantemente en la oración. Siempre va a haber un momento para ser agradecidos. Dios siempre nos va a poner en una situación para mostrar nuestro agradecimiento. Lo hizo con el leproso. El leproso creó su propio momento. El leproso creó su propia acción. El leproso creó su propio accionar. Nadie lo forzó a regresar. Nadie le dijo, oye, ve, regresa, ve, dale. Porque hay veces, por ejemplo, yo me pasa con mi hijo. Yo a veces le trato de inculcar lo más que se pueda de que él sea agradecido. Y a veces le digo, ¿te hicieron un favor? Llama, manda un texto, dale las gracias. Gracias por haber venido, gracias por gracias porque me mandaste la tarea, gracias porque me ayudaste. Eso lo tenemos que ir desarrollando nosotros y lo tenemos que ir desarrollando en nuestras familias. Así es que aprendamos de este leproso, que este leproso le puso acción. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros, ponerle acción a nuestro sentir. Ah, soy agradecido. Ok, ¿cómo lo muestras? Oh, tengo mucho agradecimiento. Ay, ¿cómo lo muestras? Oh, estoy agradecido con mi hermano. ¿Y cómo lo demuestras? O sea, ¿cómo demostramos a veces ese agradecimiento que creemos que la persona ya lo sabe o lo conoce? A veces tenemos que hacer ese pequeño detalle. El leproso hizo una tremenda cosa. Quizás había caminado ya 10 kilómetros, 15 kilómetros, quién sabe. Lo que haya caminado, el leproso fue y regresó, volvió, le puso acción a un sentimiento de agradecimiento. Así es que hagamos lo mismo, aprendamos de este leproso porque yo creo que hay mucho que aprender de él. No seamos como los otros 9 que siguieron camino y vuelvo e insisto, quizás fueron personas agradecidas, pero en silencio. Claro, la Biblia no registró nada de ellos, simplemente registró de que fueron sanados. Des en cuenta de que en la Biblia no se habla nada más que del que regresó y de que él volvió. De los 9, nadie más supo nada. El que regresó, el que volvió con sentimiento de agradecimiento en su corazón, la Biblia lo registra. Así es que si en algún momento van por la calle, ustedes, Luisito, si en algún momento vas por la calle y alguien te da el paso a la vía principal y alguien te deja cruzar quizás una calle, saca la mano, abre la ventana, saca la mano, porque posiblemente el que te dejó pasar fui yo. Así es que tengamos un sentimiento de agradecimiento hacia Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Yo escuchaba a Yoraisa darle agradecimiento por su hija, por su familia, y eso es bueno. Dios es bueno y tenemos que aprender a darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Hay veces que tenemos situaciones negativas, hay veces que estamos pasando por situaciones no muy favorables, pero ese sentimiento de agradecimiento, Señor, no estoy pasándola a lo mejor
que le ha pasado en mi vida. Tengo dificultades, tengo obstáculos, tengo situaciones en la familia, tengo situaciones en el trabajo, pero yo sé y te doy gracias porque tú estás en control aún de las cosas de las cuales yo las veo medias negativas. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra intención y créame que cuando usted cultive ese sentimiento de agradecimiento, está siendo un mejor cristiano y está siendo un mejor hijo de Dios. Así es que, ya que estoy en este momento de acción de gracias, yo quiero hacer como hizo este leproso. Les quiero dar gracias a ustedes porque me permitieron trabajar en la obra del Señor. Yo no estoy yendo, no, yo sigo trabajando, yo sigo ahí, pero me permitieron trabajar en la obra del Señor a través de mi posición como anciano. Les pude servir a ustedes porque la forma en que yo les sirvo a ustedes, les sirvo al Señor. Me permitieron estar al tanto de las cosas de la iglesia y quiero ser agradecido porque me dieron esa oportunidad y espero en el Señor que haya yo retribuido esa confianza. También en la parte de los caballeros. Fueron 2 años interesantes. Ya ustedes saben la historia, algunos de los caballeros, cómo yo caí en esa posición, en esa posición y el Señor abrió caminos. Tratamos de hacer todo lo posible y yo le doy gracias a Dios porque Él me permitió estar al frente. Miren, yo primero nunca había sido anciano de una iglesia. Nunca. Nunca había sido presidente de los caballeros, así es que fueron experiencias nuevas para mí, fueron experiencias eh, motivadoras para mí. Crecí en muchas áreas. Me permitió el ser anciano conocer la dinámica de la iglesia y no simplemente eso, sino que aportar quizás un poco de conocimiento que yo tengo en ciertas áreas y ayudar a esta mi iglesia, porque esta es mi iglesia y yo le doy gracias a Dios por mi iglesia y estando al frente de los caballeros también me permitió conocer al grupo y buscar en la vuelta cómo podemos hacer que las cosas vayan para adelante. Así es que yo le doy gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno, porque para siempre ha sido su misericordia para con todos nosotros. Así es que les insto a que la experiencia de este ex leproso, porque ya no era leproso, ya estaba curado, la experiencia de este hombre que en un momento de su vida cae en esta enfermedad, cae en esta desgracia, pero encuentra al Salvador, encuentra a aquel que lo puede curar, le clama a los 10, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, váyanse a donde están, váyanse a los sacerdotes, obedezcamos porque también ahí hay bendición en esa obediencia, pero que en el camino a ver a los sacerdotes fueron limpiados, su enfermedad fue sanada y tuvieron un sentimiento, no tuvieron, tuvo él un sentimiento de agradecimiento. Miremos esta experiencia y digamos, Señor, ¿cuánto yo, o preguntémonos, cuánto de nosotros cada día nos levantamos con ese sentimiento de agradecimiento por el solo hecho de que tenemos, de que podemos ver la luz del día, de que podemos respirar, cosas sencillas, o que simplemente las tomamos tan a la ligera y tan por sentado de que ya prácticamente ni siquiera le damos gracias a Dios por las cosas más básicas. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos nuestra mesa no carece de alimento, siempre hay alimento en el refrigerador, el carro siempre está lleno de gasolina. O sea, tenemos cosas suficientes para darle las gracias a Dios. Simplemente no seamos personas agradecidas en silencio. Abramos nuestra boca, expresemos nuestro agradecimiento. Seamos proactivos en esta forma en que nosotros le agradecemos a Dios. Así es que con eso concluyo y Luisito, nuevamente te digo, si ves que alguien te deja pasar, saca la mano que es el que te está dejando entrar a la avenida, soy yo quizás atrás. Les agradezco muchísimo por haber compartido conmigo este momento. Un poco extraño hablar a la pantalla, pero nada, yo creo que fue una experiencia este,
novedosa y espero que en nuestro corazón haya siempre ese sentimiento de gratitud hacia Dios. Gratitud a Dios, gratitud a nuestro hermano, gratitud a las cosas que Dios nos da, a nuestra iglesia, a nuestros pastores, que siempre seamos personas llenas de un sentimiento de agradecimiento. Así que gracias por haberme escuchado, gracias por haber compartido conmigo y les amo en el Señor. Lo único que les puedo decir.